desde luego de los convenios de Ginebra, de los cuales México es parte desde su origen, por lo menos de los últimos 3, y cerrar el tema aterrizándolo a algunos casos prácticos, algunos casos en los cuales la Comisión de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas ha tenido que intervenir para atender determinadas problemáticas acontecidas en los países. Entonces, les recomiendo el texto de Luis Ángel Benavides Hernández, Derecho Internacional Humanitario. Se puede conseguir en internet, o sea, si ustedes googlean el texto lo pueden encontrar. El objetivo general de esta conferencia será precisar algunas nociones generales en torno al derecho internacional humanitario y algunos aspectos normativos e históricos que van a ser importantes para entender la naturaleza de este derecho internacional humanitario, ¿no? Formular una crítica también a la luz de la realidad de violencia y la complejidad de los problemas que atraviesa el país y bueno, quizá posicionar alguna solución a la luz del derecho internacional humanitario que pudiera en un momento dado intervenir en este tema, ¿no? Quisiera iniciar con el concepto, ¿no? El concepto que nos da precisamente Luis Ángel Benavides Hernández sobre derecho internacional humanitario es que el derecho internacional humanitario son aquellas reglas de conducta que contribuyen a disminuir el sufrimiento y los daños ocasionados por los conflictos armados. En un sentido práctico, nos dice Luis Ángel Benavides Hernández, se trata de humanizar la guerra, ¿no? Entonces, el derecho internacional público, digámoslo así, es la parte amplia y el derecho internacional humanitario es la parte específica que regula el tema de los conflictos armados. El objetivo es proteger la integridad de las personas que no están relacionadas directamente con el conflicto y proteger también la integridad de algunos establecimientos como hospitales, también el personal médico. Vamos, como dice precisamente Luis Ángel Benavides, el objetivo del derecho internacional humanitario es humanizar la guerra, ¿no? Que un conflicto armado no signifique un sufrimiento, un padecimiento excesivo para las personas que habitan o que se encuentran habitando el territorio donde se lleva a cabo este conflicto armado, ¿no? En este sentido, contrario a aquel viejo adagio de que en la guerra y en el amor todo se vale, pues bueno, ya en la guerra no todo se vale, ¿no? En la guerra hay ciertos límites que los países han suscrito, que los países han acordado, de tal suerte que un conflicto armado, de cualquiera que sea su naturaleza, ahorita vamos a ver qué tipos de conflictos armados existen para efectos del derecho internacional humanitario, un conflicto armado no signifique un sufrimiento excesivo, un sufrimiento injustificado de la población de ese territorio donde se está llevando a cabo este conflicto. El objetivo no es prohibir o permitir los conflictos. Realmente el derecho internacional humanitario son normas que tienden a regular la manera en la que se llevan a cabo los conflictos, ¿no? Desde luego que la Organización de las Naciones Unidas ha destacado y establecido que en principio ningún conflicto armado es justificado, ¿no? Para las vías para la solución de conflictos internacionales tienen que agotar primero todos los aspectos diplomáticos, es decir, todos los aspectos de negociación, ¿no? Necesariamente las naciones, sobre todo las naciones fronterizas, las naciones que comparten fronteras, van a tener en un momento dado conflictos, pero estos conflictos deben de buscarse que se resuelvan por vías diplomáticas, ¿no? Una vez que están agotadas las vías diplomáticas y que en un momento dado una intervención militar se vuelve inminente, entonces es en ese preciso momento en el que entra en vigor, en el que surte efectos el derecho internacional humanitario. Entonces, su función no va a ser decir este conflicto es justo porque hubo una agresión, ni tampoco va a decir se agotaron todas las posibilidades diplomáticas, entonces es justo irse a las armas. No, de ninguna manera, simplemente va a establecer normas mínimas para que los conflictos armados no causen víctimas que no estén vinculados con precisamente el conflicto armado, ¿no? Con objetivos no militares. Entonces, no es el encargado de decidir la validez del uso de la fuerza. Vale la pena en este punto, porque finalmente somos órganos garantes de los derechos humanos, somos comisiones de los derechos humanos, hacer una pequeña diferencia entre derecho internacional humanitario y derechos humanos, ¿no? En ese sentido, el derecho internacional humanitario, como ya lo dijimos, va a establecer reglas en situaciones
bélicas específicas, ¿no? Esto yo creo que ya está quedando muy claro, ¿no? O sea, el derecho internacional humanitario será aplicable para casos de conflictos bélicos, ¿no? Y los derechos humanos, por su parte, establecen condiciones mínimas para que la persona pueda vivir con dignidad. Entonces, por un lado, el conflicto armado, el derecho internacional humanitario se ciñe a cuando existe un enfrentamiento bélico entre dos países o al interior de un país. Ahorita vamos a ver esa diferencia. Y los derechos humanos no distinguen, son universales, son, digámoslo así, atemporales, ¿no? Entre otras características que tienen. Entonces, digamos que los derechos humanos están fuertemente impregnados de estas nociones de derecho internacional humanitario, pero son más amplios. ¿Por qué? Porque no solamente se ciñen al momento de un conflicto bélico, es decir, los derechos humanos son vigentes, exista o no un conflicto bélico. Vale la pena hacer esta diferenciación, no obstante, ambas materias, ambos aspectos están fuertemente influidos y tienen vínculos muy importantes. El derecho internacional humanitario tiene un momento concreto de aplicación, ¿no? Surte efectos o es obligatoria su aplicación para los países que son parte de los convenios de Ginebra, entre ellos México, desde el momento, durante el conflicto bélico, durante y hasta que cesen los efectos del mismo, ¿no? Por ejemplo, hasta que los prisioneros de guerra sean entregados, ¿no? El conflicto bélico inicia desde, ahorita vamos a ver, desde que un país invade a otro o desde que ya hay un enfrentamiento entre un país y otro, no necesariamente depende de la existencia de una declaratoria de guerra, ¿no? Recordemos que en nuestro país es el presidente de la República, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, quien puede en un momento dado declarar la guerra a otro país. No obstante, esta declaración de guerra debe de ser validada por el Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, sin embargo, a pesar de ello, el derecho internacional humanitario no empieza a surtir efectos desde la declaratoria formal de guerra, ¿no? Sino desde antes, inclusive, desde el momento en el que comienzan las hostilidades. Y no termina su aplicación con la firma de un tratado de paz, ¿no? Su aplicación termina en un momento dado hasta que cesen efectivamente los efectos de la guerra, ¿no? Y les ponía este ejemplo en el momento en el que los prisioneros de guerra, ¿no? Las personas que en un momento dado son capturadas del bando contrario, son entregados nuevamente al país, ¿no? Entonces, hasta ese momento, por poner un ejemplo, cesarán los efectos del derecho internacional humanitario. En todo, esto es hablando del ámbito de aplicación temporal. Ahora, hablando del ámbito de aplicación territorial, el derecho internacional humanitario tendrá vigencia en todo el territorio del país que se encuentre en medio de este conflicto bélico, ¿no? En donde se estén llevando a cabo las hostilidades, en donde se estén llevando a cabo los encuentros entre fuerzas beligerantes, en todo ese territorio se llevará a cabo o tendrá vigencia espacial el derecho internacional humanitario. Los principios que rigen esta rama del derecho internacional público son, de entrada, la distinción entre civiles y combatientes, ¿no? Se vuelve un elemento muy importante para efectivamente humanizar la guerra. Y entre objetivos militares y civiles, es decir, un objetivo militar, un objetivo de guerra, no puede ser, por ejemplo, una escuela o una universidad o un hospital, ¿no? Ni tampoco un hospital militar, ¿no? Estos objetivos se deben de entender para los países beligerantes, es decir, para los países que están en un conflicto bélico, se deben de entender como objetivos a los cuales no se puede atacar, ¿no? Los objetivos tendrán que ser exclusivamente militares, ¿no? Es decir, un regimiento militar, un campamento militar, lugares donde se encuentren precisamente las personas, bueno, que en un momento dado en un país tienen la función de defender la soberanía de ese país. Entonces, este es uno de los, digámoslo así, principales principios del derecho internacional humanitario, la distinción entre civiles y militares, entre objetivos civiles y objetivos militares. Eso es muy importante, y tratan de ello. El primer convenio de Ginebra es el que nos establece muy nítidamente esta diferencia. Por otro lado, la recolección y asistencia de los heridos, enfermos y náufragos sin excepción alguna, ¿okay? Inclusive por las unidades médicas del bando contrario, ¿no? En caso de conflictos bélicos,
conforme a los convenios de Ginebra, aunque sea un soldado enemigo que en un momento dado se encuentre en un naufragio, yo como unidad médica estoy obligado a brindarle el apoyo, y en un momento dado ya serán las autoridades militares si ordenarán si este náufrago quedará en calidad de prisionero de guerra, por ejemplo, ¿no? Pero en un momento dado se tiene que brindar el apoyo hospitalario, el apoyo médico en caso de conflicto armado, aunque las personas que sean capturadas sean parte del bando enemigo, ¿no? Por así decirlo. También otro de los principios generales es el trato humano y la no tortura y maltrato de los prisioneros enemigos o los que se rinden, ¿no? Una vez que una persona es capturada en un conflicto armado, esta persona no debe de ser sometida a tortura, a humillaciones, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Es decir, el prisionero de guerra debe de ser tratado como un prisionero de guerra, que en un momento dado va a ser un factor de negociación en el momento en el que cesen las hostilidades, ¿no? Del mismo modo, cuando una persona, cuando los soldados del bando contrario se rinden, ¿no? Deponen las armas en un conflicto concreto, en una actividad beligerante concreta, bueno, en ese momento se les debe de perdonar la vida, y en un momento dado deben de ser hechos prisioneros de guerra, ¿no? Entonces, son principios muy claros, muy nítidos, que están orientados, como ya lo decíamos, a hacer o a tratar de que los conflictos bélicos no sean inhumanos, no excedan límites donde la dignidad humana se vea vejada, se vea hecha a un lado. También el respeto a los civiles y sus bienes, no provocar sufrimiento o daños innecesarios o excesivos, respeto a los hospitales, personal médico y sanitario y a sus instalaciones y materiales. ¿Okay? Cuando los principios de los convenios de Ginebra establecen el respeto a los hospitales, están estableciendo el respeto a todos los hospitales, ¿no? Sean hospitales militares o hospitales civiles, ¿no? Entonces, tanto a médicos, militares o civiles, hospitales militares o civiles, el segundo convenio de Ginebra establece la necesidad de una protección al personal médico, ¿no? Que finalmente está desempeñando un papel de apoyo, no es propiamente una actividad de beligerante, no es propiamente una actividad armada la que están llevando a cabo, sino de apoyo, de auxilio a la salud de los combatientes, ¿no? Y en este sentido, el respeto a las personas que fungen este papel, que llevan a cabo esta función durante un conflicto armado, se vuelve muy importante. También la prohibición de herir o matar a un enemigo que esté fuera de combate, ya lo dijimos también, se vuelve muy importante. Una persona que ya se encuentra fuera de combate, o sea, no solo que se ha rendido, sino que se encuentra fuera de combate, es decir, que se encuentra herido, ¿no? Por poner un ejemplo, no debe de ser sujeta a una, digámoslo así, pues a un tiro de muerte, no debería de ser sujeta a en un momento dado ser ejecutada. Entonces, también los convenios de Ginebra establecen esto, establecen que una persona que ya se encuentra fuera de combate, es decir, que tiene una herida tal que ya no tiene modo de presentar una resistencia ante un ataque, bueno, debe de ser en un momento dado custodiada, pero no ejecutada. También la prohibición de herir o matar a un enemigo, el principio de proporcionalidad y el de tomar precaución en los ataques, ¿no? Hablando del principio de proporcionalidad, se vuelve muy complejo en un momento dado, ya en un conflicto bélico, poder establecer qué es la proporcionalidad, ¿no? Las tecnologías bélicas de cada país, sobre todo pensamos en las potencias mundiales, pues bueno, son dispares en un momento dado cuando, por poner un ejemplo, Estados Unidos invade Yugoslavia en los años 90, ¿no? O sea, en ese momento la diferencia de tecnología bélica entre uno y otro, bueno, era abismal, ¿no? Como en un momento dado, y aprovechando o haciendo el comentario acerca del mes patrio en el que estamos, en un momento dado, precisamente Estados Unidos, cuando viene a invadir México, allá en 1847, en la batalla de Cerro Gordo en Veracruz se enfrentan ya el grueso del ejército mexicano y el grueso del ejército estadounidense, ¿no? En ese entonces no estaban ninguno de estos dos países, porque eran países de reciente creación, por así decirlo, ninguno de los dos formaba parte de los convenios de Ginebra, ¿no? Entonces Estados Unidos traía, el ejército estadounidense
traía una tecnología superior en artillería de la que disponía el ejército mexicano en ese momento, liderado por Santa Anna. En la batalla de Cerro Gordo se hacen frente, y Estados Unidos, con la tecnología que tiene, sobre todo porque tenía una artillería mucho más ligera, rodea Cerro Gordo y ataca al ejército mexicano por la retaguardia con toda su artillería, ¿no? El resultado de esa batalla de Cerro Gordo son 8,000 soldados mexicanos muertos contra 400 del ejército norteamericano. Entonces, hablando de proporcionalidad, este punto se vuelve muy complejo ya en un momento dado de conflicto armado, establecer los límites de esta proporcionalidad, ¿no? Aquí en este ejemplo que ponemos, lo correcto hubiera sido quizá que el ejército norteamericano se abstuviera de esta estratagema militar, pero ¿cómo le impones esa medida, no? O sea, cuando ya en un conflicto armado realmente a veces parece que las leyes pasan a segundo término, ¿no? No obstante, si hubieran sido parte de un convenio de Ginebra, Estados Unidos y México, seguramente Estados Unidos hubiera tenido responsabilidad internacional por esta falta de proporcionalidad en su ataque, ¿no? Sin embargo, bueno, lo cierto es que en ese entonces no eran parte del convenio de Ginebra y bueno, todos sabemos en lo que siguió la historia, ¿no? Después de Cerro Gordo fue tomada la ciudad de Puebla, después de ser tomada la ciudad de Puebla fue tomado Churubusco, Molino del Rey, el castillo de Chapultepec, donde se da el suceso de los héroes, de los niños héroes, ¿no? Y finalmente, pues en el Palacio Nacional, en 1847, en el mes de septiembre de 1847, ondea la bandera yanqui, ¿no? Entonces, vamos, en un momento dado, lo que quiero decir con esto es que, a pesar de que son tiempos pacíficos, por así decirlo, no significa que se nos deban de olvidar o en un momento dado debamos de dejar de conocer las normas del derecho internacional humanitario. Y ahorita vamos a ver por qué se vuelve también muy importante en nuestro contexto actual conocer estas normas. Entonces, estos son parte de los principios generales. En concreto, el derecho internacional humanitario se encuentra establecido, se encuentra sistematizado en 4 convenios, los convenios de Ginebra. Los 4 convenios fueron celebrados en la ciudad de Ginebra, Suiza, ¿no? en diferentes épocas. Son los que establecen las nociones principales del derecho internacional humanitario y es sobre todo el movimiento, bueno, la organización de Cruz Roja Internacional la que impulsa la creación, la celebración de estos convenios de Ginebra, ¿no? En un principio, sobre todo para salvaguardar la integridad de los médicos que en un momento dado prestaban auxilio durante estos conflictos bélicos. Entonces, Cruz Roja Internacional impulsa la creación de estos convenios. Actualmente 194 países los han suscrito y ratificado, y México desde 1952 tiene ratificados los 4 convenios internacionales, los 4 convenios de Ginebra, junto con los anexos que tienen estos convenios de Ginebra. Son 4 convenios. El primer convenio es el más antiguo, desde 1864 fue celebrado, sobre todo entre países europeos, y bueno, ha tenido reformas en 1906, 1929 y 1949. El segundo convenio nos habla de los heridos, los enfermos y los náufragos, a los cuales ya hacíamos alusión. El tercer convenio habla del trato debido a los prisioneros de guerra. El cuarto convenio nos habla sobre la protección debida a las personas civiles, y es este cuarto convenio el que abre una pauta que después va a ser desarrollada en el segundo protocolo. O sea, además de los 4 convenios, hay 3 protocolos relacionados con la protección de civiles. Es este cuarto convenio el que nos desarrolla en el segundo protocolo, que está relacionado con el cuarto convenio. Parece trabalenguas, pero bueno, es concretamente en el segundo protocolo de los convenios de Ginebra donde se establece la diferencia entre conflicto armado internacional y conflicto armado no internacional. Los conflictos armados no internacionales son aquellos que ocurren no necesariamente, o más bien no entre 2 países, ¿no? Los conflictos armados no internacionales ocurren al interior de un país, ¿no? Y ahorita vamos a desarrollar un poquito más este punto. Son estos convenios los que dan pauta para definir qué se debe de entender por conflicto armado, y finalmente el Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia es el que establece qué es un conflicto armado de manera general. Y nos dice que
un conflicto armado existe cuando se recurre a la fuerza armada entre estados o hay una situación de violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre grupos dentro de un estado, ¿ok? Entonces, nos habla de una situación de violencia armada prolongada, es decir, una situación, un conflicto, enfrentamientos entre fuerzas armadas y otras fuerzas, sea entre autoridades gubernamentales, es decir, entre estados, o también entre grupos armados organizados. Esto es, ya nos está abriendo la pauta para establecer o para decir qué cosa es un conflicto armado no internacional, ¿no? Es decir, un conflicto armado que se lleva a cabo al interior, dentro de las fronteras de un país. No necesariamente un enfrentamiento entre estados, sino un enfrentamiento entre las fuerzas armadas de un estado y también alguna fuerza al interior del país. Y esto es la diferencia entre conflicto armado internacional y conflicto armado no internacional, ¿no? En resumidas cuentas, los convenios de Ginebra y los 3 protocolos que se adentran a estos convenios van a establecer que un conflicto armado puede ser internacional o no internacional, ¿no? Entonces, el derecho internacional humanitario no solamente se ciñe a enfrentamientos entre países, ¿no? Y en ese sentido, el conflicto armado internacional es el enfrentamiento entre 2 o más estados, ¿no? Yo creo que esta parte es muy clara, o sea, esta parte creo que no representa mayor problemática. Hablamos de un conflicto armado internacional cuando un estado se enfrenta a otro, cuando las fuerzas armadas de un estado hacen frente a las fuerzas armadas de otro estado. También hablamos de un conflicto armado internacional en los casos de ocupación total o parcial del territorio de un país, aunque no se encuentre resistencia militar, ¿no? Y nuevamente remitiéndonos a nuestro contexto histórico nacional, allá en el contexto de la Revolución Mexicana, Francisco Villa ataca la ciudad de Columbus, Texas, y después de este ataque se viene a refugiar o se regresa al territorio mexicano a refugiarse. Estados Unidos envía tropas militares, no policías, envía tropas militares a perseguir a Pancho Villa, ¿no? A Doroteo Arango, a perseguir a Pancho Villa. Entonces, desde el primer momento en el que el primer soldado norteamericano puso un pie en la frontera entre México y Estados Unidos y cruzó la frontera, desde ese primer momento, bueno, yo creo que era pauta para considerarlo, o bueno, los convenios de Ginebra consideran que eso ya es un conflicto armado internacional, ¿ok? A pesar de que el ejército mexicano no le hizo frente, a pesar de que estas tropas norteamericanas persiguieron a Pancho Villa hasta la sierra, a pesar de ello, y a pesar de que no hubo un conflicto en el cual se hicieran frente 2 fuerzas armadas, eso ya, por el solo hecho de que estas fuerzas armadas extranjeras estaban en suelo mexicano, eso ya se tenía que haber considerado un conflicto armado internacional, ¿no? No obstante, bueno, ya lo dijimos, México no es parte de los convenios de Ginebra, sino hasta 1952, ¿no? O sea, prácticamente 30 y tantos años después de este acontecimiento. Si hoy por hoy ocurriera algo así, bueno, si fueran fuerzas militares, ¿no? O sea, fuerzas militares, me estoy refiriendo a fuerzas de la Marina o fuerzas del ejército norteamericano, ¿no? Si fueran fuerzas militares las que pusieran un pie en territorio nacional, se consideraría ya ese solo acto el inicio de un conflicto armado internacional. También la lucha producto de los movimientos de liberación nacional, ¿no? México es muy rico en muchos de estos ejemplos. No debe enorgullecernos, ¿no? Realmente el hecho de que México tenga tantos ejemplos de esto, pues nos habla de que nuestra historia nacional ha sido construida con base en guerra y con base en sangre, ¿no? Pero este es un hecho reciente. En 1994, un grupo organizado en la región de los Altos de Chiapas se hizo llamar Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Su objetivo, o el objetivo principal, era separar esa región de México, ¿no? O sea, separarla, declarar que hubiera una declaratoria de autonomía, de soberanía. Entonces inician un conflicto armado
el cual es respondido por el ejército mexicano, y en un momento dado la característica peculiar de que ellos se hayan llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional nos conduce a este último supuesto, ¿no? Lucha producto de movimientos de liberación nacional. Entonces, en ese momento, y gracias a esa categoría que ellos mismos se pusieron, porque la verdad es que al frente del EZLN hay gente verdaderamente preparada y hay gente verdaderamente inteligente, desde ese momento, y dado que su objetivo en un inicio era la separación de esa región de los Altos de Chiapas de la soberanía de México, en ese momento se auspiciaron o exigieron la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario para este conflicto, ¿no? Esto hizo que este conflicto no fuera un aplastamiento, no fuera una, como se ocurrió en los años 80 con, por ejemplo, Lucio Cabañas y la rebelión que organizó en Guerrero, que fue brutalmente aplastada por el ejército mexicano. Y además la función o lo que otro de los fuertes que realizó el ejército zapatista fue la manera y la fuerza que tuvo para convocar medios nacionales e internacionales. Entonces, todo esto en conjunto permitió que la situación se volviera una negociación, ¿no?, que se terminó materializando en los tratados en el convenio de San Andrés de Arraiza, y que finalmente no desembocó en un conflicto armado entre ambas fuerzas, ¿no? Finalmente, el logro del ejército zapatista fue la declaración de los municipios autónomos zapatistas en la región de los Altos de Chiapas, ¿no? Y si alguna vez tienen oportunidad de ir a esa región, si no me equivoco, todavía actualmente hay la posibilidad de entrar y de convivir con la gente que vive en esos municipios autónomos. Es muy interesante, ¿no? Es muy interesante, es un contexto muy diferente, es una cosmovisión muy diferente. Vale la pena a quienes les guste el estado de Chiapas ir y visitar esa región. Pero bueno, fuera de eso, los movimientos de liberación nacional son considerados a su vez parte de un conflicto armado internacional, ¿no? Actualmente se me viene ahorita a la mente también la situación que se vive en España, donde el Estado autónomo catalán, ¿no?, Cataluña concretamente, plantea la separación del gobierno español y su autonomía, ¿no? Este movimiento también es un movimiento de liberación nacional. Entonces, en un momento dado, si este movimiento llegara a convertirse, ojalá que no, a convertirse en un conflicto armado, deberían de ser muy cuidadosos los catalanes de exigir la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario para que el conflicto, ya vimos, no desemboque en sufrimientos para los civiles o en que los objetivos militares se vuelvan también objetivos civiles, ¿no? Entonces va a ser importante, ojalá que no, porque la verdad es que no creo, ya esto es un comentario aparte y no debería de hacerlo, pero personalmente creo que hay que decir que no a todo lo que desune y debilite, y hay que decir que sí a todo lo que fortalezca y unifique. Pero bueno, esa ya es mi percepción personal, ¿no? Es muy respetable como la de todos, cada uno de ustedes, ¿no? Lo cierto es que este movimiento de liberación nacional se vuelve, a la luz del derecho internacional humanitario, se vuelve una situación, donde deben de ser aplicables estas normas, ¿no?, que están orientadas a humanizar la guerra. Por otro lado, y quiero pedirles que pongamos mucha atención en este punto, un conflicto armado no internacional tiene esa categoría cuando el conflicto armado se lleva a cabo en el territorio del país miembro, ¿no? O sea, cuando el conflicto armado se lleva al interior, dentro de las fronteras del país miembro de los convenios de Ginebra, ¿no? Recordemos que México es miembro desde 1952 de los 4 convenios de Ginebra y de los 3 protocolos que adendan estos convenios. También otro de los elementos es que entre las Fuerzas Armadas de dicho país y Fuerzas Armadas disidentes o grupos organizados, ¿ok? Entonces, hablaremos de un conflicto armado no internacional cuando se reúnen en un primer momento estos dos elementos, que el conflicto es al interior de las fronteras de un país y que además se lleva a cabo entre las Fuerzas Armadas de dicho país y las Fuerzas Armadas disidentes o grupos armados organizados, ¿no? Grupos armados organizados.
Las características de las Fuerzas Armadas disidentes en un conflicto armado no internacional son que deben de actuar bajo la dirección de un mando responsable, ¿no? Es decir, debe de haberse identificado la persona que se encuentra al frente de estas Fuerzas Armadas disidentes. También deben de ejercer sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, ¿no? Entonces, para que se consideren las Fuerzas Armadas en un conflicto armado no internacional como fuerzas disidentes, debe de haber estos dos elementos: una cabeza, es decir, una persona identificada al frente de las operaciones militares, y por otro lado, que estas Fuerzas Armadas sobre un territorio específico dentro del país ejerzan un poder que les permite, un control tal que les permite realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, ¿no? Entonces, vamos a ver y vamos a revisar esto en un momento más a la luz de nuestro contexto mexicano, ¿no? Y finalmente, digamos en la parte general, para pasar a algunos ejemplos concretos del tema de los conflictos armados, finalmente la ONU es la autoridad internacional que en un momento dado va a salvaguardar la debida aplicación y el debido cumplimiento de los convenios de Ginebra, ¿no? La Carta de las Naciones Unidas de entrada prohíbe la agresión entre los países, ¿no? No obstante, en un momento dado que un país es agredido, la Carta de las Naciones Unidas no prohíbe repeler esa agresión, ¿no? Es decir, no proscribe, no impide la legítima defensa de un país. Entonces, una vez que un país es agredido por lo que ya vimos, ¿no? Por un enfrentamiento, por una invasión o por una declaratoria formal de guerra, este país tiene el legítimo derecho de defenderse ante esta agresión. También establece la posible intervención del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? La ONU tiene un órgano máximo, que es el Consejo de Seguridad. Este Consejo de Seguridad está integrado por 5 miembros permanentes y por 10 miembros que cada 2 años son cambiados. Este año y el siguiente año se cambian estos 10 miembros en el Consejo de Seguridad. Hay que ver si alguno de estos 10 miembros representa alguna alegación mexicana, ¿no? A ver si algún mexicano queda representando a nuestro país en el Consejo de Seguridad. En 2018 y 2019 hay este cambio, ¿no? No obstante, los 5 países permanentes son China, Francia, Estados Unidos, Rusia y Reino Unido, ¿okay? Son 5 países fijos, ¿no? Que a su vez son 5 potencias militares, ¿no? Son 5 países que están ahí fijos. ¿Por qué creen ustedes que no está Alemania? Bueno, lo dejo como pregunta y ahorita lo comentamos, ¿no? Son estos 5 países los que se encuentran ahí como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más 10 países más, ¿no? Actualmente, si no me equivoco, parte de estos hay como 5 países latinoamericanos, ¿no? Bolivia, Perú, Argentina, que se encuentran como parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero como les digo, este año y el siguiente cambia el Consejo de Seguridad por lo que se refiere a los 10 países que no son permanentes. Y bueno, la ONU interviene en los conflictos armados internacionales. Perdón que me esté yendo así de rápido, pero espero que esté siendo claro. La verdad es que no quisiera disponer más de su tiempo y les agradezco mucho la espera, ¿no? Pero la ONU, a través del Consejo de Seguridad, puede ordenar misiones diplomáticas de intervención, ¿no? Y traemos aquí a cuenta 2 casos muy claros. El primero es en Líbano, en 1978 y 2006, los famosos cascos azules. Los cascos azules son el ejército de salvamento de la ONU. Su función no es enfrentar a las Fuerzas Armadas, su función es resguardar la integridad de los civiles y además hacer misiones diplomáticas para celebrar medidas para el cese de las hostilidades, ¿no? Entonces, en Líbano, en 1978 y 2006, se suscita un conflicto armado internacional, ¿no? Ambos países, Líbano e Israel, son parte de los convenios de Ginebra. Entonces hacen un llamado a la ONU y la ONU emite o envía una misión diplomática a atender esta problemática, ¿no? El problema surge en 1978 cuando Israel invade Líbano. Un grupo armado disidente y antisemita ataca la frontera de Israel, ¿no?
Israel, las Fuerzas Armadas de Israel, persiguiéndolo, invaden Líbano, ¿no? Defendiendo su soberanía, invaden Líbano, persiguiendo a este grupo armado, algo un poco semejante a lo que ocurrió con lo que decíamos de Pancho Villa. Los persiguen y entonces en el momento en el que el ejército israelita pone un pie en territorio de Líbano, pues bueno, es declarado el conflicto armado internacional, ¿no? La ONU interviene con una misión para confirmar la retirada de Israel y restaurar la paz y la seguridad, y también para ayudar al gobierno para que restableciera su autoridad, ¿no? El problema era que este gobierno, que en ese momento, en los años 70, en Líbano se encontraba al frente, pues bueno, no tenía la autoridad suficiente para evitar que este grupo armado paramilitar llevara a cabo acciones militares en contra de Israel, ¿no? Entonces se fortalece en ese sentido. No obstante, en 2006, nuevos enfrentamientos entre Israel y el grupo Hezbollah, que es el grupo paramilitar que es antisemita y que constantemente se encontraba atacando al Estado israelí, obligan a una nueva intervención. Cientos de israelíes y libaneses fueron asesinados y desplazados, ¿no? Nuevamente Hezbollah ataca Israel. Israel, repeliendo el ataque, conduce a sus fuerzas armadas a repeler el ataque, ¿no? Y en este conflicto armado sí hay muchas víctimas mortales, ¿no? Sí hay muchos civiles que son en un momento dado víctimas de este conflicto armado. Entonces, nuevamente los cascos azules intervienen para proteger la integridad de los civiles y lograr una misión diplomática para celebrar un tratado de paz entre estos dos países, y hay un acompañamiento al ejército del Líbano en operaciones, se vigila el cese de hostilidades y ayuda al retorno de los desplazados, ¿no? Este caso lo traigo a cuenta porque es uno de los casos emblemáticos de éxito de estas misiones militares, de estas misiones de los cascos azules que emprende el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? También quiero decir, porque sería poco ético no hacer mención de ello, que hay casos donde hay casos de fracaso, ¿no? O sea, hay casos donde los propios cascos azules son los que cometen violaciones a derechos humanos al interior de los países, ¿no? Y un caso muy sonado es el caso de Haití, donde el envío de cascos azules a atender una problemática al interior por un conflicto armado no internacional, bueno, desembocó en la violación de derechos humanos y concretamente en la violación de muchas mujeres haitianas, ¿no? Fueron violadas por los cascos azules. Entonces, no voy a dejar nada más sobre la mesa la parte risueña, ¿no? La parte bonita de que son un ejército de salvamento. También desafortunadamente han caído en este tipo de excesos, ¿no? El otro ejemplo que quiero traer a consideración es el caso de Liberia en 2003, ¿no? Liberia en 2003 tiene un conflicto armado no internacional. En 1996, tras un cese al fuego y una firma de paz entre bandos, se convocan elecciones. En 1999, el sector derrotado en elecciones inicia una guerra civil, miles de personas mueren en los conflictos, ¿no? ¿Qué ocurrió en Liberia? En Liberia, un grupo armado se hizo del control de las minas de diamantes, ¿no? Algunos han visto una película donde sale Leonardo DiCaprio que se llama Diamante de Sangre. Bueno, hace alusión a este conflicto, ¿no? Está contextualizada en este conflicto. Es decir, un grupo armado paramilitar se hace del control de las minas de diamantes y son estas minas de diamantes las que les brindan los insumos económicos, el dinero para comprar las armas y hacer frente al gobierno de Liberia, ¿no? Entonces, siendo un conflicto de esta índole, estos grupos armados tenían una cabeza y también tenían un territorio específico donde ejercían un control y podían concertar actividades militares, ¿no? Además que auspiciados del tráfico de diamantes, bueno, tenían los recursos para hacer frente de manera bélica al gobierno de Liberia. Entonces, intervienen los cascos azules, se logra proteger a la sociedad civil que estaba siendo desplazada y, bueno, la intervención de la ONU condujo un cese al fuego y renuncia del presidente deslegitimado, ¿no? Renuncia el presidente de Liberia que no logró controlar el problema, hay un cese al fuego
y bueno, hay una recolección y destrucción de las armas, ¿no? Los grupos paramilitares al final acceden con base en una nueva política de explotación de los recursos naturales de Liberia, ¿no? Una nueva ley para el uso de los recursos naturales, concretamente los diamantes, ¿no? Entonces, la explotación, la ONU asesora también la reestructuración de la policía y del ejército, y como ya lo dije, se establece una nueva ley para la manera en la que van a ser explotadas las minas, las vetas de diamantes en Liberia, ¿no? De ese modo se pone fin a este conflicto bélico. Y finalmente, quiero poner esto sobre la mesa también el día de hoy, ¿no? Hablando de nuestro contexto nacional, todos somos conscientes de esta brutal ola de violencia que ya se extendió por más de 10 años en nuestro país, ¿no? En 2006, un levantamiento armado en Michoacán genera la intervención del ejército mexicano. En 2006 es la primera vez que el ejército mexicano hace frente a un grupo armado, ¿no? Este grupo armado se hizo llamar autodefensas, pero realmente no eran autodefensas en ese momento. Las autodefensas aparecieron mucho tiempo después, casi en 2012, ¿no? Este grupo armado era un grupo, en realidad era un grupo de narcotraficantes que después se identificó plenamente como la familia michoacana, y bueno, finalmente hace que el ejército mexicano intervenga. En 2012, la cifra de muertos por el conflicto se calculó en 60,000, ¿no? 60,000 muertos hasta 2012. Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2009 fue declarada la ciudad más insegura del mundo. Y en ese mismo momento, en 2009, Estados Unidos tenía emprendida la guerra para buscar a Osama Bin Laden y tenía invadido Afganistán. Bueno, pues Ciudad Juárez era más peligrosa que Afganistán, ¿no? O sea, de esa magnitud tenemos el conflicto aquí a la vuelta del esquina, ¿no? 2011, 27,000 homicidios anuales en México, 2011, y ahora también, esto no lo pude actualizar, pero ahora también 2017 es un año con cerca de 30,000 muertes por este conflicto entre las Fuerzas Armadas y el narcotráfico, ¿no? Entonces, 9,000 homicidios anuales que ocurrían en 2004 antes de este enfrentamiento, contra 27,000 en 2011 y 30,000 en 2017, ¿no? La cifra oficial hasta 2016 calculaba 170,000 muertos en México, ¿no? Si traducimos 170,000 muertos en litros de sangre derramada, veremos que hay más de 900,000 litros de sangre derramada en este país, ¿no? O sea, es un problema muy complejo, es un problema realmente que ha excedido la capacidad y la posibilidad de solucionarlo, creo yo, por esta vía, ¿no? La cifra no oficial habla de 250,000 muertos actualmente, ¿no? Es decir, en este punto podemos quizá afirmar que buena parte de las familias mexicanas tienen a un conocido o un miembro de su familia que ha sido víctima de alguno de estos, que ha sido víctima de este enfrentamiento, ¿no? Se ha desaparecido o se ha asesinado en este contexto complejo que vive nuestro país, ¿no? Estas son las estadísticas, y regreso a esta lámina, ¿no? Porque quiero que a partir de esta lámina aprovechemos este poco tiempo que nos queda para generar un pequeño debate, ¿no? Dijimos que la aplicación del derecho internacional humanitario requiere dos elementos, ¿no? Que las Fuerzas Armadas disidentes en el país tengan, número uno, actúen bajo la dirección de un mando responsable, ¿no? Si vemos los cárteles publicados de las personas que se buscan, bueno, creo que esos cárteles son verticales y hay efectivamente una persona identificada al frente, ¿no? Que es una persona que ordena en un momento dado en este tipo de conflictos. Y también ejercer sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, ¿no? Y esta lámina es muy ejemplificativa, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en color amarillo, el territorio que controla el cártel de Sinaloa. Vemos en color azul fuerte el territorio controlado por los Zetas, lo que antes era el cártel del Golfo, que ahora tomaron el control los Zetas. Y vemos, por ejemplo, en rojo el cártel de Tijuana. Es decir, creo yo que se cumplen estos dos elementos, ¿no? Hay una cabeza identificada y hay un control sobre determinado territorio para poder en un momento dado concertar operaciones militares, ¿no? Y quiero cerrar con esta pregunta, que nada más la pongo sobre la mesa
¿será necesaria una intervención de la ONU en México para atender esta problemática? Y bueno, con esto quiero cerrar agradeciéndoles su atención, abriendo un pequeño espacio de preguntas y respuestas y decirles también que estos son mis datos, ¿no? Mi correo electrónico, mi Twitter, el teléfono de mi oficina. Si derivado de esto que comentamos el día de hoy hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran por esta vía además comentar, pues bueno, yo estoy a sus órdenes, ¿no? Les agradezco muchísimo su atención, yo quedo a sus órdenes y muchas gracias. Bueno, pues a partir de este momento abrimos un periodo de preguntas y respuestas. Si nos hacen favor de levantar la mano quien quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguna? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Leonardo Manzano. Son básicamente dos preguntas. Las voy a leer para no equivocarme. La primera sería, ¿qué prácticas se están realizando para la instrucción de los derechos internacionales humanitarios a las Fuerzas Armadas de los Estados? Muchas gracias. Sobre todo a los estados que se encuentran en guerra. Y la segunda pregunta sería, ¿qué tipo de sanción existe para los países en guerra que no respetan dichos derechos? Correcto. Muchas gracias, Leonardo, por tu pregunta. Voy a atenderla y damos la palabra a alguien más. ¿Te parece bien? Ok. Bueno, sobre el conocimiento que se les está dando a las Fuerzas Armadas, y hablando en sentido estricto Fuerzas Armadas, distinguiendo Fuerzas Armadas de Seguridad Pública, es decir, militares de policías, con las Fuerzas Armadas estamos trabajando constantemente en CNDH para darles capacitación sobre no solo derecho internacional humanitario, sino protección de los derechos humanos en general. De hecho, ahorita en octubre iniciamos con Marina un diplomado del cual también soy instructor, un diplomado en el cual pues a la Secretaría de Marina y concretamente a los mandos, que esto es algo que yo creo quisiera destacar, ¿no? Porque en muchas ocasiones las capacitaciones se dan digamos, a la tropa, pero en un momento dado la tropa no es la que decide qué acción militar o qué acción emprender, entonces la capacitación se está dando a almirantes, vicealmirantes, contraalmirantes y capitanes, ¿no? Entonces es un diplomado que va a durar aproximadamente 3 meses, en el cual se van a revisar todos estos aspectos y todas las consecuencias de incurrir en una falta al derecho internacional humanitario y violaciones a los derechos humanos, ¿no? En concreto, en estos estados, creo que la pregunta atendería más bien a qué capacitación se está dando a las autoridades de seguridad pública, ¿no? Que concretamente son también quienes hacen frente a esta problemática en los estados, ¿no? CNDH ha tenido, voy a decirlo así, ha permeado poco en las secretarías de seguridad pública estatales. Sí hemos podido trabajar con ellos, ¿no? Pero sobre todo es auxiliándonos, como en esta ocasión, y que veo que aquí tenemos al menos dos miembros de la policía, de la Policía Federal, que seguramente tiene su destacamento aquí en la ciudad de Puebla. Bueno, es a través de las comisiones estatales que hemos podido acercarnos también directamente a estos cuerpos de seguridad pública, que también es muy importante brindar estos elementos para en un momento dado la toma de decisiones esté orientada también a la protección de los derechos humanos, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, las consecuencias de incumplir un convenio de Ginebra desafortunadamente son posteriores. O sea, la ONU no tiene mayor facultad más que para enviar a los cascos azules a proteger a los civiles y establecer mecanismos de negociación entre los beligerantes, ¿no? El incumplimiento y la violación del derecho internacional y humanitario